Amigos misteriosos y misteriosas, comunidad de Estás Viendo y No Ves, estamos aquí en nuestro tercer capítulo, que va a estar muy interesante. Vamos a tener temas muy interesantes que seguro a ustedes les va a encantar, les va a agradar muchísimo. Y bueno, aquí a mi lado derecho estoy con Rod. ¿Qué tema nos traes hoy? Más amiguitos, va a ser como un hilo que encontré en Twitter acerca de una supuesta posesión y ejercicio en CEU, en la máxima casa de estudios aquí en México. ¿Aquí en México, en CEU? Sí, en CEU. Wow. ¿Y tú, Joe? ¿Qué tema nos traes hoy? Hoy les voy a hablar de el Necronomicon. Yo creo que todos los que están viendo aquí el programa espero que conozcan de qué es el Necronomicon. Y si no, el día de hoy pues vamos a hablar un poco del Necronomicon, pero de pues si existió o no existió el Necronomicon, y si en caso de que haya existido, desde dónde se remonta, desde dónde proviene este libro del Necronomicon y todas las traducciones que ha tenido este libro. Wow. Vámonos. Pues van a ser temas muy interesantes. Muy grande, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Yo les voy a hablar de algo que va muy ligado con el Necronomicon. Yo les voy a hablar hoy de los seres. ¿Este cuate sacando el por los ojos? ¿Tú se aplicas esa de con la caja de cigarro de me voy a sacar humo por los ojos? Y que no me sean las damitas. Pero así por los ojos. Así por los ojos. Va. Bien. ¿De qué vas a hablar entonces, Bran? Yo les voy a hablar de los seres primigenios. ¿Ustedes saben o tienen idea qué son los seres primigenios? Obviamente, pues, cachos de Necronomicon y H.P. Lovecraft, cositas así. De Lovecraft, mencionan primigenios. Y en otros libros, ¿no? La Biblia, por ejemplo, el Leviatán. Pero como qué sería, como qué sería un ser primigenio. Bueno, exactamente. Porque ahorita lo abordaste bien, que sí, los seres primigenios tienen que ver con Lovecraft. Él ha hablado mucho en lo que son en su literatura, ¿cómo se le llama? De horror cósmico. De horror cósmico. Y en textos antiguos, ¿no? Como la Biblia, cosas así, que sí tiene que ver, pero ¿qué sería un ser primigenio? Pues vaya, el nombre lo dice, ¿no? De primera generación, ¿no? Que fue lo primeritito que se creó. Sí. Bueno, los seres primigenios, así muy bien como lo dijo mi Rod, son seres que serían de las primeras o la primer creación que hubo en el universo como ser inteligente con vida, ¿no? Que evoluciona, consciente, que evoluciona y todo esto. Entonces hay varios textos que hablan de estos seres primigenios. Ya dijiste algunos, que es los mitos de Cthulhu, que se encuentran los mitos de Cthulhu de Lovecraft, de esta literatura de horror cósmico, que vamos a ver que a lo mejor, pues sí, podría ser literatura de horror cósmico, pero pues también tiene mucha relación con lo que existe de mitologías en el mundo. Y ha habido también grupos, órdenes, sectas, que han utilizado o se han basado en estos textos de literatura de Lovecraft para crear pues, estas órdenes, estos centros como de estudio que son muy ocultos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar primero de estos seres primigenios, un poquito de lo que nos cuenta Lovecraft, y de ahí vamos a ir relacionándolo con estas culturas antiguas. Con distintos textos, ¿no? Con distintos textos, para ver que hay como muchas similitudes y que pudiera ser que a lo mejor, como bien lo dice en muchos de sus textos Lovecraft, o en su libro autobiográfico que tiene, que pues estos seres podrían ser muy reales, o sea, podrían realmente existir. Sí, como dije en un principio, pues están todos estos seres originales o primigenios o antiguísimos, ¿no? Que bueno, antiguos no te refiere más a un primigenio o un primordial, pero pues en todas las mitologías, según yo, están como
por ejemplo Leviatán, que te había dicho en la Biblia, Zipacli, ¿no? Zipacli, Tiamat, Yoto. Sí. Jormungandr. Zipacli aquí en Mesoamérica, ¿no? En la región aquí de México. Jormungandr para los nórdicos, ¿no? Una serpiente gigante. Tiamat para la parte esta de Mesopotamia. Y ya Apophis para los egipcios. Todas estas entidades, entiendo yo, son seres primigenios que pues, estaban mucho antes de nuestra creación, mucho antes de las creaciones anteriores que también mencionan en las distintas culturas y mitologías, y que pues, son como el origen de la creación de los seres, ¿no? que habitan en los distintos planetas, por lo menos en nuestro planeta, ¿no? Que es el origen de las creaciones. Sí, correcto. Estos seres se dice que han estado en el universo, pero llegaron aquí a la Tierra hace millones de años, digamos así, desde que se creó. ¿No? Ajá. Sí, exacto, eones, desde que se creó el planeta Tierra. Entonces, ellos son seres muchísimo más viejos que nosotros y con una duración de vida muy prolongada que para nosotros sería, o lo relacionaríamos con la eternidad, ¿no? Para nosotros, porque muchas vidas de nosotros serían a lo mejor una de ellos, ¿no? Sí, yo creo que cientos o miles de vidas, o cientos de vidas en nosotros, hasta miles, sí podría ser una sola, ¿no? De ellos. Y para nosotros, pues eso es algo eterno. Ahora, lo que se dice de estos primigenios es que disponen de un poder y de un conocimiento, pues, muchísimo superior al que nosotros tendríamos acceso o conoceríamos en miles de años, ¿no? Entonces, poseen un entendimiento y un conocimiento muchísimo superior a... Imagínate antes de la creación de la Tierra, ¿no? Que pues, nuestra estrella tiene 5,000 millones de años. Porque supuestamente el Big Bang va por ahí de los 14,000 a los 15,000 millones de años atrás. Pues nuestro Sol, nuestra estrella, son los 5,000 millones de años que por ahí nuestro planeta por ahí anda, ¿no? En la creación. Pues imagínate cuántos años tiene hasta la actualidad alguno de estos primigenios. Mínimo 5,000 a 6,000 millones de años. Mínimo. Porque hay primigenios ahorita vamos a hablar de eso, pero hay muchos tipos de primigenios. Se dice que muchos de esos primigenios viven encerrados o dormidos en diversas prisiones, llámese planetas, estrellas. En un planeta puede ser en el centro del planeta, en el mar, adentro de, como les decía, adentro de las estrellas. Y se dice que aquí en el planeta Tierra hay uno encerrado. Okay. Un primigenio encerrado, que es Cthulhu, que yo creo que no sé, pero yo creo que nos vas a hablar a lo mejor de eso un poquito más a fondo No tanto como tal de los primigenios o de Cthulhu, pero sí del Necronomicon, como tal de la historia, que pues dentro pues hay algunas entidades o dioses, ¿no? Que mucha gente cree que el Necronomicon es hablar de... ¿Otra vez? ¿Hasta allá abajo? Pero tiene que ver cuando hablamos de cosas como que tiene que ver con el terror. Este compa no aguanta. Y supuestamente trae un demonio adentro, ¿no? Y no aguanta. Pero sí, más o menos, ¿no? Tiene que ver. Tiene más que ver con Lovecraft que con... No, es que Cthulhu también están muchas leyendas antiguas con distintos nombres. Como después vamos a ir hablando, tal vez tendríamos que hacer un programa especial de Cthulhu, porque se conoce como Tulum, como Chactulum, como Cuculum, como Kunkunkun, y no es así que digamos aleatoriamente, sino sí está escrito en distintas mitologías, en distintas culturas con ese nombre. Tifón, por ejemplo, etcétera. Qué bueno que mencionas ahorita Tifón. Hoy vamos a hablar, hoy les voy a contar un poquito de ese ser. Okay. Tifón. Bueno, siguiendo con esto de los primigenios, se dice que estos primigenios obedecen las leyes universales y dominan facultades mágicas y sobrenaturales, como por ejemplo serían estas habilidades extrasensoriales como la telepatía, la mediunidad, todo esto,
Yo como que no estoy muy de acuerdo en llamarle a eso cuestiones como mágicas. Yo diría que controlan la realidad, ¿no? Exacto. O sea, tienen Yo lo veo más como un a lo control. mejor mayor carga o conocimiento o conciencia de su ADN, de su genética, pues se dice que el de nosotros está el 5% y el 90% es basura, ¿no? Dicen, no creo que sea basura, yo creo que de este cuarto el 90% sea basura, ¿no? O del 90% de ese libro sea basura, el 90% de esta agua sea basura, o sea, no creo esas cuestiones. Todo tiene un propósito y una funcionalidad, entonces más bien yo creo que el otro 90% se han de referir los científicos, no sabemos para qué sirve, ¿no? Y yo creo que estos cuates sí saben para qué sirve ese otro porcentaje que nosotros no sabemos. Y eso pues nosotros lo llamamos magia, pero pues no, más bien es una habilidad natural que nosotros no hemos desarrollado. Entonces, bien, muy bien como acabas de decir, en resumidas cuentas, estos seres primigenios serían espiritualmente muy evolucionados. Ándale, ¿no? Sí, estoy más de acuerdo en eso. Han existido grupos, tanto en la antigüedad como todavía en la actualidad. Eso sí, poquillo, eso sí. Ya, es que Ese compadre no quiere estar, a lo mejor no quiere estar de ese lado. Le da miedo. Le da miedo. le da pena salir. O le da pena salir. Póngale su mascarita. Existen grupos en la antigüedad y en la actualidad que adoran a estos seres primigenios. Uno de ellos es la Orden Templaria de Oriente, o mejor conocida también como la Orden Tifoniana, que se fundó ahí por la década de los 50 por un gran mago que era compañero de Aleister Crowley, que después vamos a hablar de Aleister Crowley, que es un mago muy importante, ¿no? Muy importante y muy influyente tanto en la política de esa década como en grupos religiosos y ocultistas en el mundo, y ayudó como a tener un mayor panorama de lo que era la magia y el ocultismo, ¿no? Entonces, Kenneth Grant, que fue el que fundó la Orden Tifoniana, era muy compañero de Aleister Crowley, y de hecho se habla que Aleister Crowley y Kenneth Grant tenían también como por ahí un nexo o un vínculo con H.P. Lovecraft. Entonces también como que estos libros... Era de ese círculo Lovecraftiano, ¿no? Sí, pues, ajá. Sí. Entonces, pues tanto así eran de ese círculo que terminaron fundando una orden que tenía que ver con estos seres primigenios de los que hablaba Lovecraft, ¿no? Y de los que se hablaba por los seres humanos de la antigüedad, ¿no? Entonces, esta orden templaria de Oriente se creó en 1950 por Kenneth Grant, y hay sedes en diversas partes del mundo. Hay una sede aquí en México, en la Ciudad de México, y me parece que en Yucatán o Veracruz. La Orden Tifoniana. Ajá. ¿Qué tiene que ver con los nombres que acabas de decir, no? Los otros nombres de Cthulhu. De Cthulhu. Ajá. Que bueno, hay una relación muy grande de Cthulhu con Tifón. Pudiera ser que a lo mejor no sea el mismo, pero sí hay como una gran semejanza, y podría llamársele también a Tifón un ser primigenio. Claro. Porque recordemos que, no sé, para los que no sepan, Cthulhu es un ser o una entidad gigantesca, disforme, o sea, con muchos ojos, tentáculos, no tiene una forma predefinida, ¿no? De hecho creo que puede cambiar de forma, entonces es como muy difícil ubicarlo por una forma en específico a Cthulhu. Pero también este ser Tifón también es algo muy similar. Se le decía que tenía alas, como también Cthulhu se dice que tenía alas, tenía muchos ojos, bueno, algunos dicen... Muchas extremidades, ¿no? Muchas extremidades, ambos, ¿no? Algunos dicen que tenía como cuerpo humanoide, algunos otros no. Soy yo el que estoy llorando. De repente me da miedo y empiezo así. Te lo imaginas y chillas.
De repente me entra el miedo y empiezo a decir, Entonces, bueno, este ser Tifón fue un ser que batalló, se dice esto en la mitología griega, que batalló con Zeus. Y de hecho, esa parte como de la historia se le llama la tifonomaquia, que es esta guerra que tuvo Zeus con Tifón y en general los dioses con Tifón, porque de hecho Zeus no podía derrotar a Tifón, porque Tifón era muy poderoso. Y en una primera batalla Tifón le llegó a ganar a Zeus. Y lo hirió, ¿no? La descripción que tenía Tifón es que era colosal, es que era un monstruo alado, que era tan alto que podía alcanzar las estrellas, que poseía cabezas de dragón, cabezas también de serpiente, una cosa muy extraña, podía vomitar fuego, lava, crear huracanes, terremotos con el movimiento de sus alas. Era un ser pues, muy poderoso, ¿no? Como lo que dan a entender estas descripciones que hacía la gente de esa época, ¿no? Un titán completamente como se llamaba antes, ¿no? Los titanes en esa época también, ¿no? También. La titanomaquia, ¿no? Bueno, en ese tipo de mitologías allá griegas, romanas, ¿no? Los titanes. Y pues también es una descripción muy similar a la que tenía Cthulhu. De hecho, pues si hacemos también un poquito de memoria y queremos hacer más comparaciones, también en la Biblia, en los textos antiguos de la Biblia, pues se mencionaba que los ángeles y los demonios tenían una forma muy similar a lo que como se menciona que era Tifón o como es Cthulhu o estos seres primigenios, ¿no? Ajá, totalmente así, con ojos, muchos alas, fuego, ¿no? Ajá, muchas bocas, y eran muy poderosos, ¿no? Entonces también por ahí pues es algo muy interesante, ¿no? Un dato muy interesante que vale la pena saber y que mucha gente cree que los ángeles y los demonios tienen esa forma como humanoide, pero realmente no. Esto cambió por ahí de la Edad Media al Renacimiento con el cristianismo, que le pidió a estos autores, pintores, escultores que cambiaran la imagen de estos ángeles, estos demonios, para que tuvieran una forma más humanizada. Y también porque en esas fechas del Renacimiento, la Edad Media, por ahí 1400, 1500, 1600, se dieron estas conquistas y primero estas exploraciones en el mundo para encontrar nuevos continentes, y estas conquistas, y pues curiosamente cambian la imagen de los ángeles y los demonios también como para difundir y para que se aceptara más la religión en todos esos lugares que iban conquistando, ¿no? Entonces también es un dato muy interesante. Y para eliminar ciertas similitudes que podían encontrar, o por un lado, y también para generar otras similitudes que no tienen nada que ver, pues se las inventaron, ¿no? Sí, tan solo entre ese mismo rasgo entre ángeles y demonios, ¿no? Tú te imaginas un demonio así, disforme, enorme, y a lo mejor con alas, pero alas, no sé, feas, oscuras, ¿no? Muchos ojos, etcétera. Y ya un ángel, te dice un ángel, ya te lo imaginas como te lo ponen medio europeizado, ¿no? Blanquito, de ojos azules, rubio, con alita. Y no, si lees la Biblia, pues te dice igual que está lleno de ojos, que tiene 6 alas, 4 alas, 8 alas, ¿no? Es enorme, es gigante, emite ruidos como de fuego, de fulgores y de cosas así, ¿no? Entonces, ya cuando te los diferencian de esta manera, ya en tu cabeza ya está, el bueno es bonito y el malo es feo, ¿no? Cuando realmente, pues no, en todos los textos, esas entidades, esos seres son así, ¿no? Todos son así. Sí. Y bueno, también hubo otro grupo en la antigüedad. Este grupo del que les hablé de la Orden Templaria de Tifón, pues era desde la década de los 50, ¿no? Y hubo otro grupo en la antigüedad, dentro de muchos que ha habido, pero les voy a platicar de que se llamaba el culto a Dagón. Ájalas. Y ese otro nombre que también viene en la Biblia, ¿no? Dagón. Que menciona mucho Lovecraft en sus textos. Yo creo que la mayoría de la gente lo conoce más por Lovecraft que por los textos bíblicos, ¿no? Pero no sé si tiene... O mesopotámicos, también en Mesopotamia también está Dagón.
Sí, y curiosamente también este Dagón, pues era un ser que habitaba el mar y que a él se le achacaba como una apariencia más entre híbrido, entre humanoide y pez. Como anfibioide, pez. Como anfibioide. Eso por ahí hay una imagen, ¿no? Ahí está. Tenemos a Dagón, ¿no? Acá arribita. Pero bueno, si no se ve, lo vamos a estar pasando ahí. Sí, lo van a ver ahí. Lo están viendo y pantalla. Bueno, ¿Sabes qué me recuerda a Dagón? ¿Vieron la de One Punch Man? Sale el rey del mar, que es como un anfibiote grande. Sí, verde, ¿no? Sí, según yo, eso es lo hicieron a semejanza de Dagón, ¿no? Okay. Sí, puede ser. Sí, tiene mucha semejanza. Bueno, Dagón es mencionado por primera vez en textos antiguos que datan del 3000 a.C., precisamente en Mesopotamia. Tampoco es un ser generado Lovecraftiano, ¿no? Sí. Viene también de más atrás. Sí, porque de hecho si le preguntan a ChatGPT o en internet, es muy común que los primeros resultados salgan como que Dagón es un ser creado de la imaginación de Lovecraft, pero no, realmente está en la Biblia, está en textos mesopotámicos, entonces es un ser que no es creado de ficción, ¿no? Sino tiene un trasfondo. Y del 1900 para acá, ¿no? Ajá, es diferente. Dagón tenía varios templos de adoración ahí en Medio Oriente, en Mesopotamia, y algunos de los más importantes eran en Gaza y en Asdod, en estas ciudades filisteas que también son muy mencionadas en la Biblia. Okay, sí. También se dice que le rendían, le hacían rituales, le hacían sacrificios, ofrendas, ¿no? Para que precisamente este Dagón pues se le asociaba mucho con la agricultura, porque le pedían mucho a él para que hubiera lluvia y que sus frutos pudieran prosperar. Entonces hacían muchos rituales para que justamente se diera esto y pudieran vivir la gente bien, ¿no? También hay muchas historias en la Biblia de batallas que tuvo Dagón, así como les hablé de las batallas de Tifón con Zeus, de batallas que tuvo Dagón, en la cual él estaba luchando también como por conseguir el Arca de la Alianza. Exactamente, es algo que te iba a decir, que creo que por ahí había leído un texto bíblico donde hacía referencia a eso, creo que hasta la obtuvo, ¿no? El Arca de la Alianza. Sí, pero el Arca de la Alianza al final le terminó haciendo daño, porque también dentro de gran parte del tiempo que estuvo Dagón reinando ahí, tenía sus templos, se dice que hubo un momento en el que estos filisteos le entregan el Arca de la Alianza a Dagón, pero el Arca de la Alianza, al estar cerca de él, al él intentar como abrirla, pues es como desollado, o sea, como que se desintegra. Casi que se desintegra, o sea, como que se desmiembra, pues. Okay. Y queda muy dañado y se tiene que regresar al mar, y es un largo tiempo en el que ya no ven al Dagón los seres humanos sobre la tierra, ¿no? Okay. Está como curándose, por así decirlo, ¿no? Regenerándose. Sí, podríamos decirlo así, de esa manera. Como ellos dos, existen muchas deidades primigenias, como las que hablamos al inicio, que serían Leviatán en la Biblia, Jormungandr, para los nórdicos, Apophis para la cultura egipcia, para la civilización egipcia, Zipactli aquí en Mesoamérica. Entidades enormes, ¿no? Enormes y con gran poder. Y que se dice también en esos mismos textos eran primigenios, ¿no? Sí, más allá de los primigenios, hasta todo, que se hizo más de Lovecraft, y había otro tipo de primigenios, ¿no? Sí. Estas entidades, estos seres en su mayoría poseían formas pues, muy complejas y muy extrañas, como las que habíamos hablado hace un momento. Y en algunos textos apócrifos del judaísmo y el cristianismo, pues también hablaban de estos seres, ¿no? De los ángeles, de Leviatán, de todos estos seres, y el Behemoth también, y los describían así con estas características disformes, ¿no? En la actualidad, pues
nosotros sabemos que la ciencia ha evolucionado y gran parte de los científicos prominentes han hablado de poder estudiar otras dimensiones, como lo hablamos en el capítulo anterior con Jordi Rose, que ya tienen como la capacidad tecnológica para estudiar otras dimensiones que existen de la realidad y que permanecen escondidas para nuestros sentidos, porque nuestros sentidos, pues, podríamos decirlo que no es que no las puedan detectar, simplemente que no están entrenados lo suficientemente como para poder detectar esas otras frecuencias que existen, ¿no? Sí, están muy limitados, ¿no? O sea, solo algunos animales pues escuchan más que nosotros y ven mucho más a distancia. Y huelen mejor y demás, ¿no? Tienen mejor olfato, etc., ¿no? etc. Y podríamos hablar de personas que desarrollan mucho sus habilidades en la meditación. Podemos hablar de monjes tibetanos, etcétera, que logran desarrollar más estas habilidades extrasensoriales y logran percibir otras dimensiones sin necesidad de la tecnología, ¿no? Claro. Entonces, digamos que para la ciencia, pues ellos lo están llevando a cabo eso, pero con tecnología, no de manera natural, no con prácticas espirituales, ¿no? Entonces están encontrando... Esto yo le estoy encontrando bastante referencia a, por ejemplo, se han puesto a pensar que, por ejemplo, no sé, Jesús o el Buda hacían proezas sin báculos o sin objetos, ¿no? O sea, los hacían por naturaleza, ¿no? Una sanación, una transformación de algo, ¿no? Una alquimización de algo. Y había otros llamados dioses, ¿no? Como Quetzalcóatl, como Zeus, como Thor, que tenían herramientas para hacer algo. Como por ejemplo el rey Salomón, que tenía anillos. Moisés tenía un báculo, ¿no? Exactamente, Thor, su martillo, que es muy conocido esta herramienta ya como el Vajra, ¿no? Que es una herramienta que puede hacer muchas cosas, controlar el clima, sacar rayos, etcétera, etcétera. Entonces, a mí se me hace esta cuestión como entre este misticismo, ocultismo que te estás hablando, con la comparación esta de la ciencia, ¿no? Que hay gente que por naturaleza o práctica lo desarrollan naturalmente, y la ciencia trata de enfocarlo hacia una herramienta o un material que te permita hacerlo, como ver el espectro de luz infrarroja, ¿no? Ya tenemos cámaras con lente infrarrojo, con lente ultravioleta. Comunicarte a distancia, ¿no? Alguien lo puede hacer telepáticamente y tú lo haces con el WhatsApp, con la llamada, ¿no? Las águilas que cazan desde metros y metros de distancia, cientos de metros de distancia, hasta abajo del mar, y tú usas binoculares para ver qué hay hasta ahí abajo, ¿no? Entonces, a mí se me hace algo así entre ciertos seres que sí se desarrollaron espiritualmente, como Jesús, un Buda, un Zoroastro, etcétera. Que son esos iniciados, ¿no? Que son principalmente iniciados, ándale, a los dioses, ¿no? Que utilizaban herramientas tecnológicas, ¿no? Para equipararse en igualdad de condiciones a un ser que se desarrolló naturalmente. Sí. Entonces, bueno, hablamos que en la actualidad estos científicos están utilizando estos desarrollos tecnológicos, como lo es el colisionador de hadrones, el CERN, como lo son las computadoras cuánticas, que hablé de eso el programa pasado, como lo es la inteligencia artificial, que está dando también mucha apertura a este tipo de cosas, la robótica. Entonces, con ello están pudiendo como acceder a estos aspectos ocultos de la realidad en la que vivimos todos, y pues quién dice que a lo mejor no en un futuro podemos llegar a contactar no estos ovnis como no estos extraterrestres como de los que todos conocemos, cabezones, ojones, sino alguna de estas entidades antiguas que visitó el planeta hace millones y millones de años. ¿Y qué digo? Son extraterrestres porque no son pueblos originarios de aquí, ¿no? Aquí, también sí son extraterrestres. También son extraterrestres y tal. Hasta posiblemente tridimensionales. Extradimensionales, ¿no? Pues, ahí está mi tema. Yo creo que da para mucho más. Yo creo que todos tienen varias preguntas. A mí también se me empezaron a generar más y más preguntas sobre pues otras entidades en las que habla Lovecraft de seres primigenios. Yo por ejemplo estaba haciendo una investigación del dragón.
Porque yo creo que en un par de programitas igual me aviento el... Sí, como el culto a Dagón. mencionaste mencionaste un Azatoth, Azatoth. otras entidades primigenias que a lo mejor, pues yo por ejemplo no estoy muy empapado y me latería saber como más y más sobre ellos, y así de esta manera, ¿no? Como equiparándolas con leyendas antiguas, con escritos antiguos, culturas antiguas, textos antiguos, textos como la Biblia, pues que se toma que todos tenemos una Biblia en la casa, creo, o la mayoría de la gente, que donde puedes ir, leer y decir, sí estaba este texto, ¿no? Y este texto pues, se supone que es viejísimo y no tiene 100 años como los textos de Lovecraft, ¿no? Que apenas se iniciaron, ¿no? Entonces, pues iban más allá ciertos seres primigenios de lo que mucha gente cree que son de la imaginación de Lovecraft. Yo creo que este tema está muy, muy efectivo, muy chido. Y como introducción a otros temas estuvo sí, que se puede desarrollar mucho más. Yo creo que igual también si la gente, si le gusta también, le parece, podemos profundizar. Sí, en alguna otra te decía de Cthulhu que está encerrado en la Tierra. Sí, cuando vi la película de Eternos, que ya ves que había un Eterno, un celestial, ¿no? Un celestial. Que era la Tierra era una semilla, ¿no? Para que naciera el celestial y la Tierra tenía que morir. Entonces era así como una referencia distinta, pero no hacía referencia a Cthulhu, ¿no? También en la película en una de las películas de Hellboy, no tengo bien qué número de película es, pero aparece también que están haciendo un ritual precisamente para liberar una entidad que está encerrada en la 1, ¿no? En la 1. Sí, pues ese es un tentaculote el que sale, ¿no? Y jala Hellboy en la escena. Ajá, que está encerrado pero en la luna. Ahí. En la luna. Me voy más atrás a un clásico del cine, se llama Krull, la película, Krull, Krull, que precisamente hay una entidad que parece un pulpo, que está como encerrado en unos cristales, dentro de una cueva, como que se asemeja que es el centro de la Tierra, enterrado en unos cristales como de cuarzo, y héroe, Krull, tiene una estrella, que es la única arma, una estrella que es como un Bajra, que hace muchas cosas y siempre regresa a la mano, que con esa estrella derrota o puede pelear con ese ser, con esa entidad. ¿Qué sería así rápido? Un Bajra. ¿Qué sería ser? Pues un arma tecnológica, ¿no? ¿O a qué te refieres? Sí, porque a lo mejor hay mucha gente que no sabe. Pues por ejemplo, estamos hablando del martillo de Thor, estamos hablando por ejemplo el bucla de Moisés, ¿no? La vara esta de Marduk, ¿no? De Marduk, en otras culturas de Kuchulain, en Turquía, si no es en Turquía, por ahí corríjanme, que también tiene una lanza, la lanza de Odín. También la lanza de Odín. El rayo de Zeus. Todas estas cuestiones. La espada de Huitzilopochtli, que también traía la espada. Ándale, la espada de Huitzilopochtli. También la hoz de Tlaloc, con el que invocaba también a la lluvia, el trueno y todo esto. Ese artefacto o esa herramienta que hacía cambios climáticos o explosiones, destrucciones o construcciones de ciertas cosas, se le conocía como el Bajra. El Bajra proviene por ahí del nombre ahí en la India. Es un instrumento también de un dios negativo de la India, el cual el Buda lo neutraliza. Podríamos hacer también, si quieren, una investigación acerca del Bajra, ¿no? De qué son los Bajras. Pero así sería como el arma de los dioses. El arma de los dioses, haz de cuenta, sí. El arma de los dioses. Efectivamente. Pues yo, a lo mejor va un poco ligado, no tanto. Les voy a hablar de este librito. No exactamente este es uno que te venden ahí en muchas librerías y sí tiene que ver, pero no tiene tanto que ver con el Necronomicon. Pero este es de H.P. Lovecraft. Lo pueden conseguir yo creo que en cualquier librería. Y tiene muchas referencias a lo que es el Necronomicon, pero tiene por ahí varios cambios y varias cosillas, ¿no? En primera, pues yo creo que mucha gente cree que el Necronomicon es creación, otra vez así como dijiste, de Cthulhu y otros primigenios, de Dagón y eso, creación de H.P. Lovecraft. Pero pues a lo mejor con la investigación que me aventé, pues a lo mejor nos podemos ir enfocando a que no es tanto una creación de
H.P. Lovecraft, sino que ya es un libro que sí tiene miles de años atrás. Okay. Y el primer resultado de este Necronomicon, que no se llamaba el Necronomicon porque tiene un significado distinto, el Necronomicon significa las leyes con las que se rigen los muertos, más o menos por ahí va el significado. Pero realmente su nombre originario era el Kitaf al-Asif. Kitaf al-Asif. Ese era su Ya no primer lo nombre. repitas 3 veces, chico. Igual invocas algo. Jumanji, ¿no? Con dos, ya con Creo creo que se entendió Ya, el título bien chico. ¿Cuántas llevo? Ya Ya está, ok. Bueno, este libro es originario o supuestamente fue creado por un personaje que menciona H.P. Lovecraft, que también dicen que este personaje es creación de H.P. Lovecraft, pero bueno, vamos a ir viendo en el tiempo como pues muchos otros personajes que ustedes pueden googlear, pueden buscar y existen, y estos libros también que poco a poquito se fueron traduciendo también existen, son o provienen, en esos mismos textos dicen, provienen de su autor, Abdul al-Hazred, y de su creación del libro, que es pues, el que dije hace rato 2 veces. Ya pasó como un poquito. Ya le corté. Sí, ya puedo decir Kitab al-Asif. Sí, sí. ¿Y qué significa eso? Kitab al-Asif significa el rumor que producen los insectos. Como el zumbidito que hacen los insectos, ¿no? Ándale. Bueno, podría ser. Es que esta cuestión es que ya pasó tiempo otra vez, ya dijimos otras palabras, ya puedo decir Kitab al-Asif. Va. De todas maneras ya se cayó el Naruto, se hubiera caído otra vez. Sí. Hasta se levanta. se sube y se asoma. Es el rumor que producen los insectos, pero hay una referencia en ese tiempo, en esa época. Estamos hablando del 700 después de Cristo, Okay. donde fue creado el Kitab al-Asif. Fue creado exactamente, supuestamente en 730 después de Cristo, este libro, pero en ese momento, en ese tiempo, se dice, fíjense, porque no la traducción no es como ruido que producen los insectos, sino rumor, como murmullo, como algo así, y se referían a los insectos, los jinns, no sé si sepan qué son los jinns. O sea, un pantaloncito así. O me gusta más las jeans. No, con D antes. Okay. Jean y eran como unos seres que se les llamaba genios, ¿no? También. Eran unos genios de apariencia un poco reptiloide. De apariencia, reptiloide. Y siguen genios, hechiceros y cosas así, que también se decía que no provenían de este planeta, los jeans. Y que antes, pues, en esas zonas de Medio Oriente y de Mesopotamia, así, se hablaba mucho también de la India, de los jinns. Y bueno, supuestamente estas estas entidades, provocaban un sonido, un ruido, el cual Abdul al-Hazred pues, decidió ponerle así el nombre a su libro, como ese rumor, ese murmullo, por así decirlo, el murmullo de los jinns, pero le puso el rumor que producen los insectos, ¿no? Entonces le puso Kitab al-Asif a su libro. Este libro, bueno, fue un hitazo por este cuate, por Abdul al-Hazred. Bueno, lo tenía Abdul, que se cree que Abdul al-Hazred era un pastor, el cual nació pues, en una familia donde el papá pertenecía como a una secta, un grupo ocultista, y pues Abdul no le latía mucho eso. Huye de ahí por mucho tiempo hasta que llega a Egipto. Y en Egipto, pues, todavía siendo un chavalón, encuentra o lo acoge más bien un señor de nombre Yaktov. Este señor Yaktov era, pues no como su papá, un miembro de una secta ocultista, sino él era un ocultista, un maestro, un mago ocultista. Y entonces, pues, sintiendo que ese era su destino, pues, se queda con este señor. Y este señor que se comunicaba con entidades superiores, antiguas,
etcétera, primigenios, pues estos cuates lo hacían de manera, vamos a decir, natural, ¿no? Sin tecnología. Espiritual, este maestro, Yaktov. Y cuando fallece Yaktov, uno de tantos, vamos a decir, contactos que tuvo con estos seres primigenios, pues también desaparece Yaktov. Le pasa lo mismo a Abdul al-Hazred más adelante. Y más feo. Pero bueno, este Abdul al-Hazred pues se queda con todos los escritos y textos del maestro Yaktov y comienza a entrar en trance. Se dice que el trance que logró Abdul fue de 8 años. Muchos científicos en la actualidad dirían este cuate estuvo en coma, ¿no? 8 años. Y realmente estaba en trance, despierta del trance de 8 años, Abdul al-Hazred, y lo primero que hace es ponerse a escribir Kitab al-Asif. Se avienta todo el texto, todo el libro. Cuando lo termina, le sucede esta cuestión como trágica a este señor, que pues al parecer un biógrafo, Ibn Jalican, esto fue hasta 1332, o sea del 730 que se crea este libro hasta el 1332, este señor que estudió toda la biografía de este libro y de este Abdul al-Hazred, pues sí menciona que no fue como lo mencionan en muchos otros libros del Necronomicon o muchos otros libros de H.P. Lovecraft, que fue el desmembrado, despedazado en un mercado, ¿no? Desmembrado Abdul al-Hazred y muerto ahí, sino este señor menciona, y de ahí, después de muchas traducciones y traducciones que pasó este libro, que vamos a ir revisando cada una de las traducciones así como rápidamente por fecha, pero este señor, la primera investigación que hace y el primer texto que él hace acerca del Al-Asif, este libro, y de la historia de Abdul al-Hazred, es que el señor no fue desmembrado o muerto, sino más bien una entidad invisible, alguien que nadie podía ver, se devoró o se llevó a esa zona invisible a Abdul al-Hazred, porque este Abdul al-Hazred fue desapareciendo poco a poco en su cuerpo. Iba desapareciendo, lo primero que desapareció fue su cabeza, y fue desapareciendo así el tronco, los brazos, las caderas, los pies, hasta que por eso dicen que como que si algo invisible lo hacía como este vaso, empezara a devorar. Y engullerlo, ¿no? Entonces se cree este señor, el Ibn Jalican, que también lo pueden googlear, y es un biógrafo que existió en 1332 al 1400, al principios de 1400, y que estudió el Al-Asif y Abdul al-Hazred. Menciona eso este señor, que en ese texto sus discípulos o escribas de Abdul al-Hazred o gente que estaba como de testimonio sabían que había desaparecido, o sea, no estaba su cuerpo desmembrado en el piso, o sangre o vísceras, etcétera, sino no había nada de Abdul al-Hazred, había desaparecido. Entonces para él, pues es que se lo habían llevado a ese lugar invisible. Algo como similar en la Biblia, que se llevaron a Ezequiel o se llevaron a Elías, ¿no? Y no está el cuerpo aquí de ninguno de ellos. Podríamos también decir a Enoch. Podríamos decir Enoch. Algo así le habrá pasado a Abdul al-Hazred según este Ibn Jalican, que habría sido devorado o absorbido por este ser invisible que se lo había llevado. Lo mismo al parecer le sucedió a su maestro, de Abdul, a este Yaktov. Habría sido devorado o tragado por una de esas entidades con las cuales él se comunicaba o se conectaba, porque tampoco hay registros o indicios del cuerpo o el cadáver de este ser. De ahí también mucho de que se crea que es una persona o un personaje ficticio, porque no hay cadáver, no hay restos, restos de esa persona, ¿no? No hay tumbas, ¿no? Y como antes, pues tampoco se llevaba un orden o un seguimiento de los nacimientos, los decesos, ¿no? Y los decesos, pues por ahí dicen, no, pues no hay cadáver, no hay nada, no hay tumba, pues es un ser ficticio. Okay. Igual como dijiste, como Enoch, como Elías, como etcétera. Bueno, vamos a hacer un repaso por todo lo que ha pasado el Al-Asif, hasta en ese momento todavía llamado Kitab al-Asif, y vamos a ir viendo fechas, cómo fue transformándose hasta llegar al Necronomicon de H.P. Lovecraft, ¿no? Okay. ¿Va? Entonces, bueno, en el 760, o sea, 30 años
22 años, porque fue en el 738 cuando se lo creó, supuestamente, ¿no? De donde lo creó en el 738 Abdul, este libro. En el 760 lo traduce en un otro idioma, este libro, en esta lengua que se llama Dúrica, que era un dialecto de Oriente Medio, muy antiguo. Hasta la fecha yo creo que ya no ha de estar ese dialecto, o ha de ser muy, muy escaso, ¿no? Luego, en el 850, otro filósofo que ustedes pueden googlear, pueden textear, en el 850 el filósofo árabe Al-Kindi escribe un tratado, o vamos a llamar un primer grimorio, basado, y ahí mismo dice en el libro, este grimorio, basado o inspirado en el Al-Asif. Este libro se llama, pues obviamente en árabe, en idioma árabe, se llama Tratado de los Conocimientos del Alma. Así se llama el libro. Bueno, ya hay que traducirlo al árabe y buscarlo, ¿no? Por este señor Al-Kindi. Luego, en el 950, o sea, 200 años después, Theodorus Philetas traduce del árabe al griego el libro del Al-Asif, y él es el que le pone como nombre Necronomicon, compadre. ¿Por qué? Pues porque Necronomicon significa, en griego, significa las leyes o las reglas con las que se rigen los muertos. Vamos más o menos viendo de qué se trata este libro, ¿no? Porque pues, Al-Kindi hace su tratado del conocimiento del alma. Y este cuate del tratado, las reglas o las leyes con las que se rigen los muertos. Entonces estamos hablando de como de otra dimensión o otra realidad, ¿no? Por ahí. Luego, en 1050, como este libro empezó a tener auge, ya estaba traducido al árabe antiguo, estaba traducido al árabe, traducido al griego, y Grecia en ese momento estaba expandiéndose y creciendo y conquistando, por así decirlo, gente de la élite de ese momento, empieza a investigar este libro y manda a quemar absolutamente todo lo que tenga que ver con el Necronomicon o con el Al-Asif o con el Tratado del Conocimiento del Alma, que eran estos tres libros los que pues eran peligrosos en ese momento. Luego, en 1099, el conde de Champagne crea la Orden de Caballeros Templarios, pero uno de los tantos motivos por las que se creó, para proteger la única copia que había del Al-Asif y el Necronomicon. Ya tenían las dos, tenían el árabe y lo tenían en árabe, o sea, tenían el original y el griego. Y el grecio, iba a decir. Y el griego. Y este señor, conde de Champagne, en 1099 crea los templarios, una de las tantas cosas por las que se crean los templarios, que ese también es otro temototota, ¿no? De los caballeros templarios y estas órdenes. Uno de los aspectos de los caballeros templarios era proteger estos dos tomos, estos dos libros, el Al-Asif y el Necronomicon. Bueno, luego en 1200, pues como están estos libros y luego empiezan a verse copias y copias, hablando de copias, a lo mejor la gente ahorita entiende que son fotocopias, ¿no? O capturas impresas, ¿no? Estamos hablando de pasarlo al manuscrito, ¿no? Así, agarrar el libro, y que no era un libro impreso, sino era un cuaderno que escribías, hojas en las que escribías a mano y hacías dibujos a mano, y otro lo copiaba en otro cuaderno, ¿no? A mano. Entonces empezaron a hacer copias a mano, el manuscrito de estos dos libros, y en 1200 llega a Francia y se traduce al francés y esto se traduce por monjes amanuenses, estos dos libros, pero como preferencia se empieza a traducir y empieza a tener más auge el denominado Necronomicon. Luego en 1228 Olaus Bormius traduce ahora del griego, que ya lo tenían antes, al latín, el idioma latino, Necronomicon, y
se vuelve en ese momento una de las versiones más importantes y de mayor influencia en toda esa zona de Europa. En 1232, 5 años después, el Papa Gregorio, pues ya que está esto bien expandido, el Necronomicon, en francés, en griego, en latín, en árabe, etc. El Papa Gregorio IX, en 1232, decide crear digamos como, o castigar los libros que ellos consideran como herejes. Perseguirlos y eliminarlos, o prohibirlos por lo menos, ¿no? Y entonces a este movimiento se le conoce como el Index Expurgatorius, que son todos los textos de Index que son negativos, pues, que son herejes para la iglesia. Que dan como por falsos, pero se terminan quedando ellos, ¿no? Se terminan quedando estos como, o sea, no los destruyen, sino nada más los guardan como en una bodega. Esa bodega era denominada la Index Expurgatorium, donde estaban todos los libros que no debían ser leídos, todos los libros que eran prohibidos. Como cuando quitaron tu disco de Marilyn Manson. Como cuando no sé, esa es una anécdota que un día hay que hacer un programa de anécdotas. Es una anécdota que unos testigos de Jehová vinieron acá a tocar la puerta y vinieron a decirme, pues ya sabes lo que te dicen, ¿no? Las cosas. Vieron mi libro de Marilyn Manson y presta que se lo lleva. Y este cuate es hijo del diablo, ¿no? Y así. Pero bueno, es otra historia. Si quieren que les cuente la historia, igual por ahí también pónganlo, está efectiva. En 1300 se traduce, o sea, no logran prohibirlo, el Papa Gregorio, o sea, sí lo prohíbe, pero no logran como erradicarlo. Y en 1300 se traduce al castellano, compadre, este libro. Entonces, pues, obviamente, estamos hablando de que mucha gente cree que el Necronomicon fue creado por la imaginación de Lovecraft en 1920, por ahí, ahorita vamos a ver 1928, por ahí. Y hay una cantidad de libros atrás, traducidos, prohibiciones, gente que ustedes pueden googlear, gente que existió y que prohibió este libro, o que lo tradujo, o que lo tuvo en sus manos, y entonces pues no tiene nada que ver con que lo haya escrito de la imaginación, ¿no? De HP. Bueno, en el 1300 se traduce al castellano y es guardada la primera copia original que se crea en manuscrito. El castellano se guarda en la Universidad de Salamanca y hasta la fecha debe de estar ahí este libro. Bueno, en 1400 ya ahora sí llega a Inglaterra, del idioma, se hace una copia de este libro del Necronomicon. Ahora ya no es el Alasif, sino todo esto ya es Necronomicon. Se traduce al alemán, pero ya se hace la primera impresión, o sea, ya impreso el primer libro del Necronomicon en alemán. Vamos a hablar, pues a lo mejor una técnica antigua de impresión, porque pues, mucha gente, a lo mejor, como sabe, pues la imprenta se hizo en 1440, por Gutenberg. Y cómo es posible que en el 40 años antes ya haya estado impreso, ¿no? Bueno, aquí va una historia que esta no la puedo corroborar o no la pueden checar en algún libro o texto, pero por ahí se dice que esta primer impreso de 1400 que llega a Inglaterra y en idioma alemán, o sea, en Alemania se debe haber hecho en 1390, probablemente 95, llega a Inglaterra en 1400, llega a las manos de Gutenberg. Y Gutenberg, al ver el tipo de impresión, la calidad, se le ocurre diseñar algo que él ya tenía en mente, se le ocurre diseñar los tipos móviles de la imprenta, bueno, la imprenta como tal, y generar libros. Además del contenido, le interesó la técnica de... Más que el contenido de lo que decía el libro, a él le interesó cómo se hizo, cómo se realizó, y por ahí tiene la idea de entonces inventar la imprenta, ¿no? que ya todos conocemos, todos estudiamos en la escuela, ¿no? Pero pues por ahí entonces se nos dice que la imprenta fue realizada mucho antes, ¿no? Se creó antes. Bueno, 1519 también es algo no confirmable.
hay por ahí una carta de Leonardo da Vinci en 1519 donde él menciona que él se inspiró en ser, llamémosle, investigador o científico. Bueno, todavía no existía tanto como tal la palabra ciencia, científico, fue acuñada más adelante en un libro, pero digamos que fue uno de los primeros científicos, y eso que su manera de entrar a la ciencia o al conocimiento, mejor dicho, fue a través de que él tenía, y supuestamente eso es una carta de él mismo, inspirado en un libro que le llegó a él, que obtuvo, que era el Necronómico, de un libro impreso, o sea, ya en imprenta, ya tenía este compadre. Bueno, se traduce después al italiano en 1510, en 1568 se traduce al inglés, faltaba el idioma inglés, ya lo tenían en castellano, en francés, en árabe, en griego, en latín, en alemán. Ahora se traduce al inglés, y esto se traduce a lo mejor por un personaje que muchos van a conocer, por John Dee, o Johannes Dee, ¿no? Su nombre real completo. Este libro lo traduce John Dee al inglés, igual se imprime y se le entrega la primera copia original a Rodolfo II de Habsburgo, que para eso tenía como, digamos, como asistente, vocero y analista y de todo a John Dee. Igual de esos hechos corroborados, John Dee tuvo la biblioteca más grande de Europa por cierto tiempo. Exactamente, también. Y pues uno de los más grandes también ocultistas, ¿no? Que tiene muchos grimorios, compadre, muchos grimorios muy importantes. John Dee también estaría bueno que a lo mejor podría hacer un episodio, ¿no? De John Dee. John Dee y su compañero Edward Kelly. Edward Kelly, también tremendo ocultista, ese compadre. Bueno, luego ya en 1598, Augusto Federico I de Sussex, también ahí en Inglaterra, le cambia el nombre al Necronomicon. O sea, ya tenemos el Al-Asif, luego quitaba Al-Asif, ¿no? Quitaba Al-Asif, tenemos el Tratado de las Almas, ¿no? El Tratado del Conocimiento de las Almas, luego el Tratado de las Leyes de los Muertos, ¿no? Las Leyes de los Muertos, que es el Necronomicon. Y ahora Augusto Federico ahí en Inglaterra en 1598, o sea, 30 años después de que John Dee lo traduzca al inglés, del alemán al inglés, Augusto Federico de Sussex le cambia el nombre, hace una segunda traducción aparte del inglés y le pone el Cultus Maleficarum a este libro. Pero pues, sigue siendo el Necronomicon, más bien sigue siendo el Kitab al-Asif, este libro, ¿no? Con algunas variaciones de estas traducciones, ¿no? que va teniendo. Y luego ya, pues bueno, en 1900, el profesor Harry Hermitage, que es director de la biblioteca de la Universidad de Miskatonic, de 1598 a 1900, pues son casi 400 años, 300 y cacho de años. Por ahí pasaron muchas cosas, hubo muchos panfletos, panfletos, se puede decir, de impresión del Necronomicon, que empezaron a correr por toda Inglaterra, por toda Francia, empezó a tener un auge tremendo, y la iglesia se empezó a prohibir estos panfletos, porque empezaron a tener muchos adeptos. Empezó a dar muchos adeptos a este libro. Mucho culto. Ajá, y había muchos cultos por ahí que la iglesia no sabía, ¿no? Entonces hubo una persecución tremenda por estos panfletos y por estos libros. Ya hasta 1900, el profesor Harry Hermitage, que era el director de la biblioteca de la Universidad de Miskatonic, ahí ya empezamos a hacer referencia a H.P. Lovecraft más adelante. Este director obtiene una copia del libro no el Cultus Maleficarum, sino del Necronomicon en inglés, y lo obtiene ahí en su biblioteca. ¿Cómo lo obtiene? Que esto es lo interesante. Ese libro se lo dona un señor llamado Whipple Van Buren Phillips. Whipple Van Buren Phillips. ¿Quién era este señor? Era el abuelo de H.P. Lovecraft. Este señor le dona ese libro al profesor Hermitage, director de la biblioteca de la Universidad de Miskatonic, pues
que él no había escuchado, supuestamente, pero se le hizo demasiado interesante y permitió que se quedara ahí en la biblioteca. Varios gente que entraba a la biblioteca empezó a llamarle la atención este nuevo libro, hasta que pues, un chaval, H.P. Lovecraft, se hace también fan del libro, empieza a leerlo y se vuelve también un ocultista, empieza a interesarse por las artes ocultas. De ahí que también no es raro que conozca entonces a Aleister Crowley y de mi compañía, ¿no? De toda esta orden en la que pertenecían estos individuos, y empiece a gustarle el terror, ¿no? Y empieza a querer disfrazar las cosas que venían en el Necronomicon, disfrazarlas de alguna historia, de algún cuento, y que la gente empiece a creer que son solamente cuentos o historias, ¿no? Cuando a lo mejor él dijo, si yo profundizo más en este tema en algo, pues me va a caer también la iglesia. El veto, ¿no? O me va a caer el veto de algo. Dicen, ahora lo van a cancelar, ¿no? O lo van a cancelar. Hoy en día lo hubieran cancelado, ¿no? Lo hubieran funado. Lo van a funar. Entonces este cuate más listo dijo, bueno, yo voy a meter estos textos a través, hay quienes los hacen canciones, películas. Este cuate dijo, pues, que sean historias de libros, ¿no? Bueno, Caricaturas. Hacen caricaturas también de otros muchos temas, llamadas parodias luego, ¿no? Chistosonas. Bueno, él decide tomar, que no básicamente de este libro del Necronomicon que tenía el profesor Hermitage. Ya el profesor Hermitage, cuando ve que H.P. Lovecraft le gusta mucho este libro, se lo regala y le dice, te lo voy a regalar, ¿por qué? Porque este libro me lo regaló a mí tu abuelo, pertenecía a tu abuelo. Entonces no sé de dónde proviene, no sé exactamente atrás cómo lo obtuvo él, pero pues te sigue perteneciendo a ti, ¿no? Y al parecer te sigue latiendo. Uno de sus amigos, el lector, por ahí les debo el dato, y si no, se los escribimos ahí el dato de quién era el amigo. Él sí se volvió fan de ese libro de H.P. Lovecraft. Le gustó mucho y empezó a basar sus novelas en uno de los personajes o en uno de los seres que venían dentro del Necronomicon desde que era el Alasif, que era Hastur, o el Rey Amarillo, o el Mago Amarillo. Y él empieza a hacer novelas sobre el Mago Amarillo. Okay. Lovecraft le empiezan a gustar los cuentos de terror de su cuate, de su compa, de este Mago Amarillo, y entonces pues, de ese libro que tú tienes. Entonces H.P. es como le empieza a verle cómo sacarle jugo a ese libro, de la idea de su cuate, y empieza a desarrollar estas novelas de horror cósmico también. Bueno, para terminar con esto, con las fechas y todo esto, en 1912, Anónimo, un millonario anónimo, compra una de las copias del Necronomicon ya impresas, y este millonario se embarca en el Titanic. Pues sabemos la historia del Titanic, y entonces un Necronomicon original, traducido del inglés, pues Necronomicon, está en el fondo del mar, ahí en el Titanic. Otro dato, por ejemplo, en 1921, un señor de nombre William Romain Newbold, este señor le encargan descifrar un texto muy antiguo también, que no lograban descifrar porque tenía escritura que no sabían pues, cómo traducirla, el famoso manuscrito Voynich. Este señor Newbold le dan el manuscrito Voynich porque él ya había tenido en su poder el Necronomicon, el Alasif, el conocimiento del alma, el Maleficarum, el Cultus Maleficarum, etc. Y tenía otros tantos grimorios de John Dee, tenía muchos otros grimorios más hechos, y los traducía, y entonces le dieron a traducir el manuscrito Voynich, que según hasta la fecha nadie lo ha podido traducir. Pues bueno, este señor lo tradujo en 1921, el manuscrito Voynich, y dijo, este es un resumen o un compendio del Necronomicon.
Está basado completamente en el Necronomicon, solamente que tiene anotaciones y dibujos distintos como para mayor comprensión del que lo estaba realizando. Y para que solamente él lo pudiera releer y estudiar, ideó este código para escribirlo. Entonces, bueno, él quedó ahí. Cuando está diciendo esto, no termina toda la traducción del Voynich para corroborar esto y muere misteriosamente este señor, William Romain Newbold, que igual lo pueden googlear, al profesor Hermitage, a Augusto Federico, a todos los que he mencionado, los pueden googlear, los pueden buscar. Entonces son personajes que existen, que tuvieron este libro, estos libros también existen, el Cultus Maleficarum, etcétera, etcétera, todo esto existe, ¿no? En el 1956, la profesora Henrietta Franklin de la Gran Bretaña, de Inglaterra, hace una tercera traducción del libro del Necronomicon y la hace específicamente para el Museo Británico, el cual ahí está también ese libro en el Museo Británico. Y según yo también hay una copia de España en la Universidad de Madrid. En Salamanca ya habíamos dicho que hay una en castellano, ¿no? Okay. Entonces no es en Madrid, es en Salamanca, en la Universidad de Buenos Aires. Ajá. Exactamente. En la Universidad de Católica que tiene el profesor Heritage, y en el Museo Británico hay otra copia, en 1956, una tercera traducción al inglés por la profesora Henrietta Franklin, otra persona que existe, pueden googlear. Seguramente tendrá el Vaticano, ¿no? Las que se robó el Vaticano en todas estas personas. El Vaticano debe tener los panfletos, debe tener el cultus, el conocimiento de las almas, una copia del el Al-Asif, debe tener todos, ¿no? El manuscrito Voynich, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ya por último, para cerrar este tema, en 1967, unos filósofos de la Universidad de Virginia corroboran que el manuscrito Voynich son sí tratados específicos del Necronomicon, pero lo censuran a estos profesores, tanto que no tenemos sus nombres, ¿no? Estos filósofos son censurados, pero su investigación fue, digamos, como tomada y pues ahí divulgada, de que realmente sí, el manuscrito Voynich pues eran tratados muy específicos, profundizados, de ciertos temas o ramificaciones. Eran capítulos extendidos del Necronomicon, no todo, pero eran capítulos extendidos, ¿no? Capítulos extendidos, sí, temas extendidos. Sí, de lo que extendió el creador del mismo manuscrito Voynich, ¿no? Para que él mismo lo entendiera y él mismo lo volviera a estudiar. Entonces, bueno, ahí vamos a dejar la historia del Necronomicon, porque también me gustaría hablarles de lo que contiene realmente el Necronomicon, ¿no? De por qué ha sido tan perseguido, por qué ha sido tan satanizado, censurado, satanizado. Sí, le llegan a decir que es la Biblia del diablo. La Biblia del diablo y demás. Bueno, ¿por qué fue satanizado? Y es algo bien interesante, tiene cosas bien interesantes que, pues yo creo que sí realmente muchos científicos se han basado también en este libro, ¿no? Yo creo que sí realmente Leonardo da Vinci lo tuvo y dijo, venga. Yo creo que también realmente Nikola Tesla tenía una copia también y dijo, de aquí se me ocurren también un buen de cosas. Ya hemos hablado de todos los científicos que estaban alrededor de Tesla, y que pues Tesla obviamente él se decía sin pena alguna que él era un ocultista, ¿no? Y era un ocultista supuestamente porque él tenía también una copia del original Necronómico, no este, ¿no? Este es algo que te venden en Amazon y otros textos más. Cuando veamos qué tenía el Necronomicon, nos vamos a dar cuenta de que no estamos consiguiendo el verdadero Necronomicon, ¿no? Y por eso te lo venden, ¿no? Que seguramente a los que tengamos acceso también estarán limitados, pero hay algunos que todavía tienen más información. Exactamente. Y algunos otros que son investigación de algún otro autor sobre el Necronomicon. Sí. Pero vamos a dejar ese para otro episodio, ¿no? Les late a todos, aunque no les va a dar el tiempo. No les va a dar. No es su programa. No es el programa. No es su programa, ahí está la productora. Ya nos está diciendo que no. Entonces, pues vámonos, mi Rod, que... Yo les traigo una pequeña historia. Es un hilo que me encontré en Twitter. El hilo corresponde al año 2020.
de una cuenta. Yo cuando conocí Habías dicho que era algo de posesiones, ¿no? Yo cuando conocí este hilo, este chavo, el usuario, aparece en Twitter como el Mario, y su usuario es Badu el Badío, tenía su cuenta abierta, y yo después de leer su hilo, le escribí como para preguntarle más, y como a los 15 días para que no me respondió, su cuenta me parecía ya como privada. Okay. Que tiene que seguir para que tú lo puedas, le tiene que actualizar para que tú lo sigas, ¿no? Ajá. Y en este Twitter habla un hilo como de 20 tweets, en donde él habla de que han pasado 4 años, además nos hablamos como del 2016, y que bueno, él presenció un ejercicio dentro de la Facultad de Psicología de la UNAM. De la UNAM, en Psicología. Wow. Y por cierto, yo también, ahí de unos añitos resguardado. Pero bueno, tal cual... ¿En terapia, amigo, o qué? De las dos estudiando y en terapia, estudiando y en terapia. Okay. Y pues bueno, esa persona abre hilo y bueno, puede contar como su experiencia de lo que él vivió, ¿no? No comparte como nombres de nadie, con la idea de que, pues pareciera que no, pero la Facultad de Psicología es chiquita y la comunidad de psicología, con que te dan un año y si tuviste ese año... que muchas veces ese tipo de cosas a futuro ya les restas importancia o credibilidad porque dices, es un invento porque pues, el nombre no existe, porque, etcétera, ¿no? Pero la gente no se imagina que en los problemas o cosas que te puedes meter, simplemente... Sí, por ejemplo, él escribió, yo en su momento llegué de cagón al tweet y le escribí, ¿no? Y seguramente como yo le he escrito otros 800 cabrones, ¿no? Y por ejemplo, su cuenta la creó en 2011, o sea, tampoco es una cuenta que le creó un mes antes del tweet, ¿no? Así como como cuenta de relatos de terror, ¿no? Entonces, pues bueno, él cuenta, ¿no? Que estaba estudiando el segundo semestre, estaba en un viernes estudiando la materia de procesos de salud y enfermedad, cuando de repente, en la plena clase, al fondo del salón, en la parte del salón atrás, se escucha que unos compañeros están hablando un par de compañeros, ¿no? Entonces, pues la maestra así como, ¿qué está pasando? ¿No? Se acerca y la compañera que estaba, porque había una compañera se paró para hablar con otra, le dice, es que algo le está pasando a ella, ¿no? No da nombres, ¿no? Okay. Y pues ya la profesora se acerca, como a ver qué está pasando, para la clase se acerca con la chica, y de repente que esa chica como que se reclina en la banca, tira las cosas, y se empieza como a convulsionar y empieza como a dar como gritos, ¿no? Y pues bueno, todos los alumnos se levantan, se alejan, y pues ya no sé, esa chica cae y se empieza a convulsionar. Digo, es un relato como un poquitito rápido, quizás no va a ser tan extenso, pero sí está buena esa historia. Vale. Entonces, pues vaya, la maestra decide sacar a todos del salón. Pues bueno, como buenos estudiantes de psicología, empiezan fuera del salón, mientras esta chica seguía tirada en el piso, a hacer conjeturas, ¿no? Es un ataque de epilepsia, venía drogada, yo la conozco y sí le digo, alguna cosa, ¿no? Muy fácilmente te dirían, le dio un ataque de ansiedad. Ándale, sí, ¿no? Sí, le faltó su perrito de apoyo emocional, ¿no? Ajá. Entonces, pues bueno, eso. Entonces, para eso, cuando esta chica se convulsiona, dice una frase como muy particular. Que llamó la atención. Sí, esa chica cuando se cae, dice, María, el Señor no te salvará, y ya se queda recostada. Es cuando ya la maestra empieza a sacar a todos de la clase, y pues bueno, María, el Señor no te salvará. Señor, no te salvará. Entonces, y alguna compañerita se llamaría María. No, sí, pues está cabrón que no te van a salvar, ¿no? Sí, imagínate, a lo mejor sabía las broncas de la que estaba metida una de sus amigas. Y María, ese señor no te va a salvar. Entonces, los compañeros empiezan a hacer conjeturas fuera del salón, y la maestra se queda teniendo a la chica, al muy poquito tiempo sale, y la maestra es muy directa, ¿no? Que necesitaba 5 personas más, o sea, hablamos del número 6, 5 personas más con fe, y que creyeran en algo, y que porque iban a ayudar a que esa chica estuviera bien, ¿no? Que pasara de ese problema. Okay. Entonces, este güey platica que, pues él nuevamente en su postura de estudiante del segundo semestre de psicología, dice, bueno, pues yo quiero entrar para ver qué está pasando y finalmente desmitificar de que algo
siniestro, mágico, diabólico le está pasando, ¿no? Realmente lo que está pasando es un ataque de ansiedad, es un ataque de epilepsia, es un ataque como de... que tiene explicación científica mediante lo que estoy estudiando en mi segundo semestre de la carrera, ¿no? Okay. Entonces este chavo se ofrece junto con otros 4 compañeros y los pasa, ¿no? Empiezan a rodear a la chica y la maestra les da la indicación que pusieran las manos adelante y que tuvieran en mente un espejo de luz. Pero la maestra sabía algo, entonces... Imaginen un espejo de luz y pongan las manos hacia adelante y siempre mentalicen el espejo de luz. Si sintieran algún tipo de sensación extraña, lleven su mano a la frente y eso les va a ayudar, ¿no? Sin perder de foco el espejo de luz, ¿no? Okay. Entonces, la maestra se acerca a la chica y empieza a hablarle, y esa chica en ese momento cambia su tono de voz, un tono de voz como, el chico se lo relata como infantil siniestro. Infantil siniestro. ¿No? Así como una voz como de niño o de niña, como siniestro, ¿no? No, sí. Pues bueno, y pues bueno, la chica se reía, le contestaba ciertas preguntas, la maestra decía que la maestra, bueno, tan sabía, que le dice, tú qué estás haciendo aquí, ya te habías ido, no tienes nada que hacer aquí. O sea, como sí pensando que tenía una entidad adentro, un algo adentro. Y que esa chica tiene el piso, contesta con esa voz infantil siniestra, ya me había ido, me dice, nunca me fui, solo me alejé. Ella, o sea, el nombre de la chica tirada, no quiere que yo me vaya. Entonces se da a entender que la maestra ya había tenido, y sí, después lo confirma la maestra, lo confirma este muchacho a Mario, que ya la maestra ya había trabajado con esta alumna, que ya la había estado en terapia, por así decirlo, ¿no? De esta situación que tenía de opresión, posesión. Por eso le dijo eso, de que... nunca me fui, solo me alejé, pero ella no quiere que yo me vaya, ¿no? Y por eso seguía ahí, ¿no? Entonces esa maestra empieza igual a platicar con ella, empieza a hacer oraciones, les pide que empiecen a orar ellos, el Padre Nuestro, que es como el de cajón. No sé qué tan común, bueno, habría que ver, digo, más allá del Padre Nuestro, qué importancia tiene la oración, ¿no? A nivel espiritual, energético, qué significa un Padre Nuestro, más allá de lo que te llaman en la iglesia, de repetirlo, que va, quizá a ver cómo desglosar la oración, pero bueno, al momento que empiezan ellos a orar, esta chica como que se arrastra y queda a los pies de otro compañero y que lo cuestiona, le dice, por lo que veo tú tampoco crees en Dios, entonces creo que tampoco te va a salvar, tú no tienes nada que estar haciendo aquí. Entonces que el compañero pues también se empezó a cagar de miedo y dice, bueno, si yo me está cagando de miedo, también no me hasta yo ahorita, compadre. Entonces, pues lo mismo, ¿no? Que estuvieron trabajando con la chica en oraciones, la maestra paraba la oración, hacía preguntas, veía que esa cosa o esa persona... Mira, compadre, estoy viendo que trae aquí Necronomicon. Vale. Necronomicon y trae... Se parece un tío que tengo, no, ya vi eso. Y trae un tifón ahí. Y pues bueno, hacían preguntas, oraban, hacían más preguntas y veía que esta entidad o voz, no es entidad, voz no se iba. Y pues bueno, seguían nuevamente con el tema de la oración, hacían más preguntas, más oración, y estuvieron como unos 8 o 10 minutitos orando. Ahí. Ajá, ya esta chica empieza a recobrar como pues ya también esa chica, aparte de que de repente tenía como convulsiones, también se empezaba a soltar la cabeza en el piso, y este muchacho cuenta que ya cuando empezó a recuperar su voz y empezó a responder ya las preguntas como ella, 2 minutos entraron los paramédicos de la UNAM, ya empezaron a atender en la parte física, entraron directivos de la facultad y cuestionaban a la maestra el proceder de la maestra, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues bueno, la maestra así como que dio la explicación de que... Oye, la maestra no sabía que Richard Gallagher ya tenía pasos adelantados sobre esto. Se pudo haber defendido así, Ajá, me basé en la teoría de Richard Gallagher, ¿no? Basado en su libro, ¿no? Basado en los libros de psiquiatra Richard Gallagher para hacer esta terapia. Y a lo mejor ya no era tan castigada, ¿no? Se la pudo sacar de la manga. O igual se lo aplicó, ¿no? O igual ella era algún tipo de teoría. Faltó más barrio.
Pero por lo visto tenía conocimientos de algo para poder como contener o ayudar a la para empezar, creo que el número 6, como información, creo que debería llevar algo de significado, ¿no? Como, Sí, todo eso de ponen las manos y visualizan el espejo de luz. Y pues, quién quita y no hasta sacó acá su cuarzo, ¿no? Y se lo puso sí, ahí. algo por el estilo, Le ¿no? tocó unos cuencos tibetanos. Sí, o algún movimiento de manos, ¿no? Que pudiese ayudar. Claro. Y bueno, ya cuando ahora sí que sí retiran a esa chica, se la llevan los paramédicos y pues ya como que los ánimos se calman. El Mario se acerca con su profesor y le dice, oiga, ¿qué fue lo que sucedió, no? Bueno, como el segundo semestre no me alcanza para entender qué fue lo que sucedió. Y que la maestra muy firmemente le contesta, todas las personas contamos con un campo energético. Ya hemos hablado, ¿no? Que se le nombra así. Alma, aura, campo electromagnético. Gracias a von Neumann, Uh-huh. se le nombra campo electromagnético científicamente a nuestra aura o nuestra alma. Entonces, Si no saben de ese tema, échense un episodio atrás, o dos, uno. No, Máximo dos. Échense los dos anteriores. Ya hablamos del campo electromagnético, el aura y el alma por estas cuestiones, por estos científicos, y ahí tenemos a Einstein, a Tesla, a von Neumann y otros más. sí, tenemos a Richard Gallagher, ¿no? Que Richard Gallagher, psiquiatra, años que trabajando, trató, ¿no? y que trabajó con el Vaticano, ¿no? Exactamente, sí, 25,000 pacientes y más de 100 exorcismos, ¿no? Entonces, documentados por él. exactamente. Y además le dice, bueno, todos tenemos un campo energético y ese campo energético ante ciertas situaciones se puede desconfigurar o puede abrirse y es cuando puede entrar alguna energía que bueno, pues, como le está pasando a ella, ¿no? O lo que le pasó a ella. Yo ya venía de un tratamiento con ella y en teoría ya habíamos terminado, pero bueno, por lo que veo... Y habíamos dicho que según Richard Gallagher, cualquiera era propenso, ¿no? Sí. A que su campo electromagnético, como dice esta doctora, que se fracturara, se abriera o se debilitara, ¿no? Y ya ves que Richard Gallagher habla de una epidemia de posesiones, ¿no? U opresiones, que también es diferencia el tema de la posesión con la opresión, ¿no? Que en este caso yo entendería que fue una posesión, lo que esa chica padeció. Entonces, aquí lo curioso es que luego, igual ponemos ahí como los tweets, el hilo que abre el Mario. Pues hay capturas de los... Sí, son como 21 capturas donde como que relata todo lo que pasó. Más allá de la posesión y todo, que bueno, pues sí, como para el miguito está interesante. El logo entre el hilo sí pone tweets de yo me ofrecí una, pues porque querían desmitificar, ¿no? De que estuviera poseída, ¿no? Y pues más bien se llevó la sorpresa que sí estaba poseída. Dos, pues también esa parte, ¿no? De querer ayudar. Tres, esa parte, y lo más cabrón es que me haya pasado en la facultad de psicología, ¿no? O a mí como estudiante de la facultad de psicología, ¿no? En un salón de la facultad de psicología. Entonces, dice, yo no estoy seguro si lo que presencié fue un exorcismo o fue una posesión, pero pues... ¿Tú hubieras querido estar ahí? O que te dijeran, oye, ¿quién por propia voluntad? ¿Tú le hubieras ayudado a la maestra? Híjole, amigo, por un punto extra. tres o ya no entrar a clase el resto del semestre, chico. Póngame 8 en el semestre. Y créeme que me vuelvo creyente así en corto. Y échemela aquí, yo le ayudo. Y échemela aquí. Me vuelvo creyente, ¿no? Échemela aquí, yo le ayudo. Venga. Yo creo que si hubiera pasado eso como estudiante de psicología, me hubiera animado a ayudar, pero solamente en la parte pues, física, ¿no? De cuidar que no se golpeara la cabeza. Estas cuestiones epilépticas, sí, o sea, que no se dañara, quizás sujetarla, ¿no? Oye, pero si estuviera súper fuerte, pues es que yo creo que... sentido ahí. Sí, yo creo que hubiera sido como me hubiera animado a ayudar. En aquel entonces, quizá ahorita sí hubiera entrado como ayuda con el tema de... Pues imaginar el escudo de luz, Pues así le hubieras entrado también a todo eso, ¿no? Sí, no, yo creo que en ese tiempo no, amigo. Cuando si hubiera agarrado el segundo semestre, yo creo que no. Que te hubiera dicho, pon aquí tus manos y de luz, y hubieras dicho, no, sí, ¿no? Sí, le hubiera dicho. ¿En qué libro viene eso, no? O en qué semestre lo vamos a ver, ¿no? ¿En qué semestre vamos a ver? Porque apenas soy de segundo semestre. Los espejos de luz, ¿en qué semestre se ven? Eso no me dijeron que lo iba a ver en la prepa, ¿no? En la prepa no me dijeron que
se veía en la carrera. Pero sí, amigo, y digo, precisamente también ya después investigué, sí hay unas 4 o 5 tesis en la UNAM que habla del tema más estadístico del tema de exorcismos. Sí, se aborda la parte estadística de exorcismos a México. Ya se está abriendo el panorama, pues. Entonces, ya está teniendo apertura. Exactamente, ¿no? Entonces, y sí, nuevamente, digo, pasan las películas, lo hablamos el programa pasado, hace dos programas, ¿no? Hablamos de ese tema, ¿no? De la delgada línea entre lo psicológico, psiquiátrico y Richard Gallagher. Ya pudo él discernir bien esa línea, ¿no? De cuándo deja de ser una y cuándo ya pasa a ser otra. Que también, como Richard Gallagher decía, son más las segundas de lo que uno podría creer, ¿no? A veces uno dice, no, eso sí, como Vaticano aceptamos o como universidad aceptamos que sí se le ayudó al exorcismo al Vaticano, como psicólogos, pero fue uno de 10,000 casos. Richard Gallagher dice, bueno, tampoco son tantos, pero también la cifra sí no es uno de 10,000, ¿no? Sí pareciera que es más frecuente de lo que uno podía creer, y por eso nuevamente él habla de ese tema de una epidemia de posesiones, ¿no? Que ya hablamos de que él habla de que todos estamos expuestos, ¿no? Que hay gente más propensa, o la gente muy buena, o la gente muy mala, pero que todos estamos expuestos de una opresión o posesión, ¿no? Por el tipo de vida. Por ejemplo, te mencionan que Pitágoras es matemático, ¿no? De las matemáticas. Cuando el 80% de sus libros tienen que ver con el alma y con el éter. Y el 20-25% de sus libros empieza a ser matemáticas. ¿Por qué? Porque él empezó a querer llevar las cuestiones álmicas y etéreas al campo tangible, por así decirlo, para demostrarlo. Y entonces empezó a inclinarse por ciertos cálculos y cuestiones matemáticas para empezar a enlazar este campo hacia algo tangible. Y pues simplemente agarraron los teoremas y las prácticas matemáticas de Pitágoras para decir, él era matemático. Usted dedíquese a los triángulos. O sea, vamos a decirlo así, se aventó 100 libros, 80 los hizo, es un ejemplo, ¿no? 80 los hizo del alma, de ocultismo y de esoterismo y del éter, y 20 libros los hizo de matemáticas, y decimos que ¿qué es? Matemático, ¿no? Es matemático. Cosas así, sí, ¿no? Yo te iba a hacer la pregunta que no te la hice porque entendí que lo ibas a explicar en el siguiente programa, pero finalmente, ¿cuál es el contenido del libro, ¿no? Del Necronomicon, porque te lo ven, no está estigmatizado, satanizado como un libro del diablo, ¿no? Que es como así es como te lo venden, ¿no? Cosas malas, ¿no? La Biblia del diablo, ¿no? Te lo venden así como para hacer cosas malas, ¿no? Bueno. Sí, y vienen cosas bastante interesantes, donde ya, por ejemplo, científicos como von Neumann, como Nikola Tesla, como Albert Einstein, como también del que yo hablé, Jordi Rose y sus máquinas cuánticas se basaron en sellos, en grimorios y en textos de este tipo de libros ocultistas. Entonces no son mágicos, sino más bien son de algo que aún no entendemos, ¿no? Sí, tecnología que todavía no entendemos, conocimiento que no logramos entender todavía, y que pues podría ser mágico, ¿no? O magia. Pero pues no tiene nada que ver con la magia, ¿no? Cuando empiezas a ver el trasfondo del por qué, dices, no es magia, es una sensación, o es una hormona, o es una pastilla, etcétera, ¿no? Es un momento. Sí, o ese término, ¿no? Von Neumann decía campo electromagnético, ¿no? O es un término. El padre te dice el alma, ¿no? Alguien más te dice el aura, ¿no? Te dice el aura, ¿no? O, por ejemplo, en religión le llamaban cielo, ¿no? Ahora le llaman dimensiones, o ahora mundos cuánticos en la ciencia, ¿no? Exactamente, sí. Van cambiando los términos, pero no es que estén peleados o sean opuestos, sino simplemente si es como una limitante para pues no te adelantes, ¿no? A lo que estamos apenas tratando de ver cómo se realiza con estos términos y con esta tecnología. Entonces, y tú te me estás adelantando a todo lo que viene, ¿no? Y no lo vas a poder controlar tal vez, ¿no? Sin tecnología o sin tanto conocimiento no lo vas a controlar, entonces prohíbe esas cosas, ¿no? Mientras. Sí, por ejemplo, hace rato que decías que el significado es el libro o tratado de tratar de los muertos, ¿no? Pues en teoría alguien muerto es un espíritu, es un alma, ¿no? Entonces,
no lo veo así como lo satánico, ¿no? Y si el alma es el aura, y si el aura es el campo electromagnético, entonces sería el tratado del conocimiento de los campos electromagnéticos. Parece que suena científico, ¿no? Ese sí lo compro, compadre. Sí, me interesa, ¿no? Ese es un libro de física, ¿no? Ese es un libro de física cuántica muy avanzado. Muy avanzado, premio Nobel. ¿No? Iba a decir, penal para... para la... Pero va. Pasó, Pero no, pues... Chascarrillo. No se sientan, es una bonita nomás. Pero pues... Así. Pues estos fueron... creo que los temas estuvieron muy bien hoy, estuvieron muy bien hilados, ¿no? También se significaron bastante chido, ¿no? Con lo que hemos hablado también en programas anteriores, que les repetimos, vale la pena, tal vez le echen un ojito a los programas que llevamos, que son 2, este es el tercero, pues vamos iniciando, ¿no? En este camino de YouTube, entonces igual pues nos ayudaría mucho que en los comentarios pues nos digan qué podríamos mejorar, que está bien, que a lo mejor no está tan bien, ya saben, comentarios constructivos, ¿no? Que nos ayudarían mucho, y pues dejar su like. Sí. Dejar su like. Todas las cuestiones de tu like, darle a la campanita, ¿no? Para que te entre la notificación de que por ahí andamos, y con todas esas cosas pues nos ayudan muchísimo también a abarcar más terreno dentro de YouTube, a que el mismo logaritmo de YouTube nos vaya recomendando y pues se vaya expandiendo estos temas, el conocimiento, más que nada, que para eso es este canal, ese programita. Estás viendo y no ves. para compartir y empezar a darnos cuenta de y lo mismo si cositas, ¿no? Si quieren que hablemos de un tema que nos lo pidan en la caja de comentarios. Sí, o si tienen más datos acerca del Necronomicon que a lo mejor me faltaban y alguno de ustedes sabe alguna otra fecha, algún otro personaje histórico que haya tenido este libro o que lo haya utilizado, pues también pónganlo en los comentarios, porque pues esto es una como construcción de enlace de hechos, de acontecimientos, para que todos nosotros pues vayamos poco a poquito también avanzando en el tema. Nos quedamos con unos temitas de tarea, ¿no? Lo que es un Bakra, y lo que el culto a Dagón, quizá profundizar. Y el culto a Dagón. Los primigenios. Más primigenios. Sí, ese estaría muy chido. Tú ya te estás enfrentando los de Dagón, ¿no? El culto a Dagón, pues igual tú puedes traer un día ese. Igual yo les prometo entonces del Bajra. Va. Yo les prometo ese. Y si tienen algún otro, también no lo y entonces yo les prometo una parte 2 de los primigenios. Eso. Ándale, más así como de Cthulhu y eso, ¿no? Dar nombres, cualidades. Mientras, el siguiente episodio, les aviento la parte 2 del Necronomicon. De lo que contiene. Vientos. Pues vámonos. Muchas gracias, señores. Gracias. Este fue Ves y no ves. ¿Sí ves y no ves? ¿O ves y no ves? Métele un carajazo a este compadre. Es que ¿Está viendo? ¿Está viendo y no ve? Mire, aquí está mi cuaderno, mi libreta. La tiene aquí, bien para ver. Y está viendo y no ve. Es que, ¿sabes qué? Me quedé con el mente de Naruto, chico. Estás viendo y no ves. Ella tiene todo el programa tirado en el piso. Yo creo que hay que darle otra posición aquí en el campo, porque ahí como que no jala. Hay que salvar al paciente, dejarlo en otro lado, o ya de plano mandarlo a la banca, mandarlo a la banca, al chaval. Nos estamos viendo en el siguiente episodio. Gracias. Gracias.